están? Bien, también, muchas gracias. Bueno, jueves 11 de diciembre. Quedamos que mañana, Día de la Virgen, les vamos a dar vacaciones. Bueno, hoy está con nosotros la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, para traernos buenas noticias de los indicadores de turismo en el país y además otras actividades que han venido desarrollando. Y para cerrar la conferencia está Noemí Juárez, que ustedes conocen, hoy jueves, Día de Mujeres en la Historia. Entonces iniciamos con Josefina, por favor. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Decirles que México está de moda. Hoy salen estos nuevos indicadores del mes de octubre muy favorables para nuestro país, así que por favor iniciamos. Tenemos un récord histórico en la llegada de visitantes internacionales y en su derrama económica. Es muy importante este octubre, es el mejor de todos los años. Decirles que tenemos un 10.7% más de visitantes internacionales, alcanzamos 8.3 millones y versus antes de pandemia un 2.3% más. También en la llegada de turistas tenemos 17,000 turistas más, 0.1% más, y en derrama económica, bueno, es brutal la diferencia, 9.3% más de 2.440 mil millones de dólares, 50.3% más versus mismos periodo que el 2019. También comentarles que en cruceros tenemos un 8.9% más y en derrama económica por cruceristas, es decir, están gastando más en el territorio mexicano, tenemos un 12% más. Siguiente, por favor. En el acumulado, en la llegada de visitantes internacionales, en efecto, es el 13.6% más en el acumulado de enero a octubre. También comentarles que en la llegada de turistas, 5.8% más, mismo que periodo que el 20 versus 2024, es decir, 38.4 millones de turistas. Y en derrama económica, también de enero a octubre, tenemos el 6.5% más de incremento. Siguiente, por favor. En pasajeros vía aérea crecimos 3.2% más en vuelos nacionales y pasajeros en vuelos internacionales crecimos 1.4%. También aquí, como notamos, tenemos a nuestros mercados emisores creciendo, pero también nuevos, emergentes, donde el siguiente año iniciaremos una constante promoción. Por ejemplo, el mercado China creció un 10.6% más de enero a octubre, el mercado coreano, el mercado italiano, pero también el estadounidense y sobre todo el canadiense. El canadiense tiene un crecimiento del 11.4% más, que es el nivel más grande que ha tenido nuestro país de turistas canadienses. Siguiente, por favor. También tenemos un incremento en la llegada de visitantes a museos, un 17.3% más, también a zonas arqueológicas un 2%, y bueno, es tiempo de mujeres, también llegan más mujeres a nuestro país que hombres, llegaron 8.5 millones de mujeres de enero a octubre. Siguiente, por favor. Es importante también comentarles en el tema del Tren Maya el porcentaje de pasajeros internacionales. De enero a octubre tenemos un crecimiento de 181%, es decir, se han transportado más de 75,000 pasajeros internacionales en esta gran infraestructura y comentarles que todos los hoteles, tanto el Tren Maya y las experiencias comunitarias ya pueden también, y Mexicana, pueden también hacer reservaciones no solo en sus aplicaciones, en su página, sino también en las plataformas principales de todo el mundo. El Tren Maya iniciamos en enero con las 2 plataformas que venden más grandes en Europa trenes y bueno, eso va a ser una gran opción para nuestros turistas internacionales. Por eso hoy el Grupo Mundo Maya va con nosotros de la mano en todas las ferias porque ya se encuentran dentro de las plataformas internacionales. Siguiente, por favor.
También llegaron o pasaron por nuestros aeropuertos 157.2 millones de pasajeros nacionales y extranjeros, lo que refleja un 2.5% más. Y bueno, aquí está la lista del top 10 de aeropuertos, pero seguimos creciendo con este flujo. Siguiente, por favor. Y sin duda, como siempre reitero, es muy importante el turismo internacional, sí, claro, en números, pero sobre todo el turismo nacional. Nosotros y los estados y los prestadores de servicios, muchos son el 80% de los mexicanos que viajamos alrededor de nuestro país. Es por eso que crece la cifra. Tuvimos 3 millones más de mexicanos que viajaron en este periodo de enero a octubre versus el 2024, lo que refleja un 3.3% más, alcanzando 92.6 millones de mexicanos que conocimos nuestro país. Siguiente, por favor. Siguiente. Como ustedes saben, tuvimos un Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos único en Pachuca del 14 al 16 de noviembre. Les voy a dejar con este video, por favor. Bueno, como acabamos de ver en el video, fue muy exitoso y les voy a decir las diferencias. Primero, estuvieron los 177 pueblos mágicos, los 32 estados, pero tuvimos pabellón gastronómico, artesanal, de medicina tradicional, hecho en México y bueno, se hizo una gran derrama económica. Alcanzamos más de 67.6 millones de pesos solo de venta dentro del tianguis turístico. Estuvo abierto al público, no solo para el sector turista, sino para cualquier ciudadano que quería comprar artesanía, también probar la comida local. Fueron más de 62,000 asistentes y se generaron por primera vez una plataforma tanto virtual como presencial donde 90 compradores internacionales y nacionales pudieron tener acceso a la nueva oferta turística de un turismo comunitario, ecoturístico que diversifica a nuestro país. Entonces fue un gran tianguis turístico. El siguiente año se pasó la estafeta al estado de Tamaulipas, también por primera vez, y parte de justamente la diversificar y ver la riqueza que tenemos de norte a sur. Y bueno, también hubo 400 artistas en el escenario, porque cada pueblo mágico y estado lleva su talento cultural y artesanal, y eso es lo más importante, que generamos prosperidad a la gente que va a sus comunidades y a su hogar. Y terminamos con broche de oro porque fue el concierto de Legado de Grandeza, donde fue en el centro de Pachuca, en el recinto ferial, y fue una gran exposición para todas y todos. Siguiente, por favor. Hoy nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nos ha pedido algo en las ferias internacionales. Hoy no solo vamos a comercializar, hoy vamos a demostrar la grandeza cultural que tiene nuestro país. Siguiente, por favor. Es por eso que viene una increíble oportunidad para nuestro país, porque iniciamos en enero del 21 al 25 en la feria más importante de turismo que se realiza año con año, es un número 46 en Madrid, España, pero no llegamos como cualquier país, somos país invitado. ¿Y a qué eso significa? Primero, por primera vez en la historia vamos 32 estados, una delegación de más de 800 mexicanos. Tenemos el stand más grande de todo Latinoamérica porque ya no cabemos. Es tanta la cantidad de prestadores de servicios turísticos que hoy pues hicimos un pabellón enorme lleno de nuestros pueblos originarios, de nuestra historia. Tenemos activaciones, nos ha encargado la presidenta y es un esfuerzo de la iniciativa privada, de los estados y del gobierno federal poder llevar durante no solo enero, todo el año, activaciones. ¿Qué quiere decir? Pues vamos a tener México, la Fiesta México 2026, calentando los motores para que lo que viene en junio, en donde vamos a tener artistas de renombre que se han sumado a esta gran feria. Estará con nosotros México Canta, también compartiendo escenario con grandes artistas. Tendremos artesanía. Ahora no solo llevamos artesanos con exposiciones, sino de venta. Se recordarán que en el Tianguis en Tijuana binacional lo hicimos en San Diego, pues hoy lo hacemos también en Madrid. Hicimos una alianza con Corte Inglés y abrimos una tienda muy grande donde vamos a tener venta durante
toda la semana de textiles, artesanía, productos locales, hecho en México, para que podamos incentivar la economía, pero además para que la gente sepa la belleza que tenemos en nuestro país. Y tenemos un desfile, también varios desfiles de modas con diferentes textiles, y joyería y cosas hechas en México. Tenemos la presencia por primera vez en el stand de México de la tienda Funart y la promoción en todos lados. El ser país invitado te permite estar en andenes, autobuses, pantallas, aeropuertos y activaciones fuera que hagan que se incentiven por venir a nuestro país. No solo vamos a una feria a vender, sino vamos a cautivar al mercado europeo y a los turistas que están en esa semana y que digan, bueno, esto es México, esto es la grandeza que tiene nuestro país y quiero ir al 6º lugar más visitado del mundo. Y también tenemos Casa México. Recordarán que todo el año tenemos un calendario con ellos de exposiciones de los estados, muestras gastronómicas y tenemos activaciones de los estados. Siguiente, por favor. Es un calendario, va a estar en Visit México o ya está el calendario. Son más de 25 activaciones durante la semana de Fitur que van desde bailables, muestras gastronómicas, en restaurantes tendrán temáticas con cocineras tradicionales. O sea, vamos a inundar México a España con toda la intención de seguir aumentando este gran mercado emisor que es para nosotros. Siguiente, por favor. Y bueno, se acerca ya el fin de semana, se acercan los días feriados y invitarlos a que conozcan su país. Somos embajadores de este gran México que lo tiene todo. Es lindo, es diverso y yo hoy los invito a turistear por la Huasteca Potosina. Pues esta es la información de hoy. José, ¿por qué no platicas la diferencia entre visitantes y turistas? Sí, decirles que cuando decimos récord histórico de todos los años, se dividen en dos los indicadores, los visitantes, los que no pernoctan y vienen a nuestro país, y los turistas es los que pernoctan mínimo una noche. Entonces, tenemos 13% más de visitantes extranjeros y de turistas tenemos un 5.6% más. Entonces, esa es la diferencia. Vienen muchos cruceros. Sí, 22%. Muchos visitantes que vienen en crucero. 9 millones. Y no pernoctan en hoteles en México y se consideran visitantes. Pero llegan a nuestro país, hay derrama económica. Entonces, 13% es un número muy importante entre el año pasado, 2024, y 2025 hasta octubre. Bueno, ahora sí, vamos. ¿Quién? Vamos a ver, ¿quién? A ver quién está atrás que no ha preguntado. Vámonos, no es cierto. A ver, vamos atrás el compañero de la 1, 2, 3, 4, quinta fila. Ahí. Gracias, presidenta. Abye Vargas, de Imer Noticias. Pues ahorita hablando sobre el aumento del turismo en México, ¿se sabe cuánto porcentaje ha abonado toda esta estrategia que hizo el gobierno federal en tanto con los hoteles de Grupo Maya, todo el turismo en torno al Tren Maya, todo lo que ha hecho el gobierno federal? ¿Cuánto ha aportado para que este turismo incremente? Bueno, pues es el buen trabajo de Josefina. Ella ha visitado, ha estado con tianguis en distintos lugares del mundo. En particular hizo un tianguis turístico en China para que aumentara en 10% el número de visitantes a nuestro país de origen chino, pues tuvo que haber promoción en China. Entonces hay un 10% de aumento, pero ¿por qué no nos platicas más? En el tema del Grupo Mundo Maya era muy importante poder tomar esta gran infraestructura única en el mundo para diversificar al turista. Hoy, por ejemplo, el que llega a Cancún, que es el aeropuerto que tiene más pasajeros internacionales, tiene diferente oferta que con el Tren Maya de conocer 5 estados del Grupo Mundo Maya. Decirles, y aprovecho, en enero la presidencia del Mundo Maya de los 5 países le toca a México. Entonces iniciaremos una gran promoción de este producto. Pero en el tema de China es muy importante lo que se está viviendo. Cuando fuimos hace unos meses a hacer
el primer tianguis y el siguiente año regresamos a las 2 ferias internacionales de Beijing y Shanghai, es porque tienen muchísimos motivos de poder, por qué quieren venir a nuestro país. Uno es cultura, es el mercado que gasta 3 veces más que todos los mercados del mundo. Entonces es muy importante que en nuestro país generen derrama económica y existe un desconocimiento aún de cómo poder llegar a nuestro país, qué conocer. El Día de Muertos, por ejemplo, en Michoacán crece de manera abismal, tuvieron un 7% solamente en noviembre de crecimiento de mercado chino, porque pues la película, si ustedes sabrán, de Disney, que es Coco, fue un boom en China y se está grabando la 2, la presidenta se los va a comentar y que viene todo en nuestra gran riqueza cultural. Y todo esto hace que hoy el mercado chino quiera venir a conocer la cultura. Compartimos muchas cosas ancestrales, entonces ahora tenemos una comunicación directa, vamos a 2 ferias, la promoción se hace de manera diferente, como ustedes saben, no se ve Instagram, no se ve Facebook, entonces la estrategia es muy diferente de lo que estamos haciendo con influencers mexicanos que viven en China hace muchos años, restaurantes mexicanos que están en China y que nos están ayudando a decir esto es México, y hay muchos estados que cada vez tienen mayor crecimiento. Entonces el siguiente año verán una promoción pues muy enfocada al mercado asiático. Claro, muchas gracias. Sobre las restricciones que mantiene Estados Unidos en cuestión de las aerolíneas, ¿se prevé algún tipo de trabajo, algún tipo de coordinación, algún plan para que pues no disminuya este gran avance que está haciendo de turismo el gobierno federal? Hay una mesa de trabajo, en realidad es relacionado con el Benito Juárez y el Felipe Ángeles, los 2 aeropuertos. En este momento lo que tienen que hacer es reportar previamente cuáles son los vuelos que van a llegar a Estados Unidos. Esencialmente esa es la restricción, y todavía no hay restricciones adicionales porque hay una mesa de trabajo que esperamos también pues llegar a un acuerdo. Nuestro objetivo es que se reconozca, lo dije ayer, por parte de Estados Unidos la importancia de los 2 aeropuertos. Hay varios aeropuertos en la región centro. Está obviamente el Benito Juárez de la Ciudad de México, el Felipe Ángeles de Santa Lucía, está el de Toluca, en donde llegan principalmente aviones privados y algo de carga, está el de Querétaro, que también ha crecido un poco, incluso el de Cuernavaca, pero los principales son AIFA y Benito Juárez. Entonces nosotros, nuestro objetivo es que Estados Unidos incluso ayude a que lleguen mucho más vuelos al AIFA, y estamos en ese proceso más allá del propio tema del transporte de carga, que los cargueros que ya están en el AIFA no se quieren ni siquiera regresar al Benito Juárez. Claro. En otro tema, ahora que se reunió, que tuvo esta reunión trilateral con Donald Trump y Mark Carney, quisiera saber si se tocó el tema de la propuesta que había mencionado en cuestión de la reforma migratoria para cuidar a los connacionales que están en Estados Unidos. ¿Se abordó el tema? ¿Se ha abordado con algunas autoridades de Estados Unidos? Se trabaja con el Departamento de Estado en la reunión con el presidente Trump. Lo que hago siempre es hablar bien, siempre digo, los mexicanos que viven en Estados Unidos son trabajadores, son buenas personas, ayudan a la economía de Estados Unidos, y tiene que haber un reconocimiento por parte del gobierno de Estados Unidos de la importancia de nuestros hermanos migrantes allá. Además, ya el número de personas que no tiene papeles migratorios es muy poca comparada con la cantidad de mexicanos que viven en Estados Unidos de distintas generaciones. Entonces siempre menciono este tema, pero ya en particular lo que tiene que ver con una reforma migratoria, en realidad son temas que se tocan entre el Departamento de Estado y el Gobierno de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Pero se está viendo con buenos ojos esta propuesta? No hay un tema en particular sobre ello, es parte pues de los trabajos que desarrollamos. En materia migratoria hay 3 temas principales con Estados Unidos: migración, seguridad y comercio. Los 2 primeros temas los coordina el Departamento de Estado del lado de Estados Unidos, y el tema de comercio pues ya son las áreas comerciales, que es esencialmente el Departamento de Comercio de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro. Claro. Sobre las propuestas que se han hecho en torno al Tratado de la Ley de Aguas de 1944, mencionó que hoy iba a haber una nueva propuesta por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Hubo alguna propuesta? ¿Ya hubo algún tipo de avance? Hay avances, pero todavía no se cierra, se sigue trabajando. Hoy otra vez iban a reunirse, ayer en la noche se reunieron
Esta mañana ya no me comuniqué con Roberto para ver cómo iba este avance, pero va bien. Tiene que haber un reconocimiento de ambos países, pues de que fueron 5 años de sequía, que el que México no haya entregado las aguas durante el quinquenio, pues no es porque no quisiera México, porque se quisiera no cumplir el tratado, sino porque hubo sequía, porque no había agua, algo tan simple como eso. Y el propio tratado establece que si no se entregó en 5 años, pues se puede entregar en los 5 años siguientes. Entonces eso es lo que se está trabajando, en cuánto tiempo podría hacerse. Todo depende también pues de cuánta lluvia tengamos. Este año, el 25, hubo más lluvia que el 2024, 23 y 22, y nos permite que podamos cumplir de mejor manera con el tratado, y tiene que haber un reconocimiento de esta situación de ambos países, y eso es lo que se está poniendo sobre la mesa. Entonces, yo espero que hoy mismo pueda ya llegarse a un acuerdo. Ya por último, Presidenta, ¿alguna opinión sobre el Premio Nobel de la Paz que se le da a Corina Machado? La última vez dije sin comentarios y sigo diciendo sin comentarios. Y por cierto, es muy importante decir que México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos, la no invasión, la no injerencia y la decisión de los pueblos de tener a los gobiernos que decidan los propios pueblos, su soberanía. Dos, ok. Ya me dijeron ok, a lo que estoy diciendo. Entonces es muy importante por la situación que está viviendo Venezuela. Nuestra opinión siempre va a ser la misma: no intervención, utilizar el diálogo para poder resolver cualquier conflicto, la solución pacífica de las controversias, como lo dice nuestra Constitución, y la autodeterminación de los pueblos. Siempre será esa nuestra posición. A ver, ¿quién más? A ver, sobre turismo, vamos aquí. Buenos días, Presidenta. Buenos días, Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. La primera pregunta sobre turismo: me ha llamado mucho la atención el turismo comunitario, que es una nueva forma que tiene este gobierno de hacer turismo. ¿Cómo va ese tema? ¿Qué proyecciones se tienen para el año que viene? Si estos turistas que van a venir con el Mundial van a tener acceso a ese turismo. Esa sería mi primera pregunta. Decir que primero el turismo comunitario, la presidenta en próximas semanas firmará la declaratoria de interés público. Decirles que llevamos ya la primera catálogo de experiencias del mundo maya de los 5 estados, porque lo hacemos junto con la UNESCO. Esto es una curaduría, yo lo hablo que es como hay muchas obras de arte. El turismo comunitario no lo inventa México, eso es la esencia de México. Los cocineras tradicionales, los talleres. Entonces, hoy estamos haciendo una convocatoria, se hizo ya este año, ya terminó, en 9 estados, vamos a ir por fases. Esos 9 estados se inscribieron más de 3,100 experiencias, y estamos en la capacitación y en la curaduría para que en el mes de abril se den a conocer las 9 guías y estarán en la aplicación del Mundial de Conoce México, donde ya pueden estar aperturadas para que reciban turistas. De hecho, muchas de ellas ya reciben turismo, pero estamos digitalizando y capacitándole. Llegaremos a los 32. Es un esfuerzo que es de la Secretaría de Turismo, pero junto a mi compañero Sebastián Ramírez, que es fue mi subsecretario, está en Fonatur, y es justo los que vamos partiendo para ir con cada estado avanzando, pero ya es real el turismo comunitario y ya se venden plataformas también internacionales. Las rutas de pueblos mágicos. Sí, justo en la aplicación del Mundial, que se llama Conoce México, hay 267 rutas, que le llamamos ahora rutas del aficionado. Salen de las ciudades sedes,
pero también en cada uno de los estados tiene rutas que lleva a pueblos mágicos, zonas arqueológicas y experiencias turísticas. Recuerden que ya estas experiencias tienen sus distintivos. Fue el primer distintivo humanista, le llamamos, de la 4T, porque no había existido un nuevo, entonces es distintivo de turismo comunitario, y ahí los encontrarán cómo llegar, geolocalizados, a quién llamar y hacer toda tu ruta correspondiente. Y ya las venden además los tour operadores locales, entonces ya estarán ahí dentro. En una siguiente pregunta, México es el 6º lugar en turismo en el mundo, de recibir turistas en México. ¿Ustedes creen que hay las proyecciones para que el año que viene seamos el quinto país en recibir turistas el año que viene, aprovechando el Mundial y todas las maravillas que tiene México? Bueno, Josefina en su programa de trabajo, ese fue el objetivo, llegar a ser el 5º país más visitado, con más turistas en todo el mundo. Tenemos que hacer varias cosas. Obviamente el Mundial pues nos va a dar muchos más visitantes, vamos a ver si llegamos el próximo año. Pero tiene que ver con muchas otras estrategias de promoción turística del país. Una de ellas es esto que está trabajando Josefina para que, y también Secretaría de Hacienda, para que en México haya incentivos que les platiqué, que hablé con eso con Salma Hayek, para que México tenga incentivos económicos para que se puedan filmar películas, series en nuestro país, más películas. Genera empleo y mucha promoción. Turquía, por ejemplo, es uno de los países que ha crecido mucho el número de sus visitantes gracias a la cantidad de series y películas que han desarrollado. Entonces, es una de las estrategias que estamos siguiendo, además pues, de todo lo que ha platicado Josefina. En otra pregunta, Presidenta, en Domo de Cristal hemos visto que no es solo la sequía lo que ha provocado que no se pueda entregar el agua pues con el tratado de aguas que tenemos con Estados Unidos desde 1944. El acaparamiento del agua, sobre todo en el estado de Chihuahua, los Levarón, la familia Levarón, Alejandro Levarón, se dio a su familia cuando fue delegado de Conagua una cantidad enorme de pozos. Está también, no sé si se podría, por intermedio de la Secretaría de Agricultura, no solo es el acaparamiento, sino que Chihuahua es el primer lugar en la producción de nogal, de nuez, y las nogaleras necesitan mucha agua. No es una parte no es una zona que pueda dar ese tipo por la cantidad de agua. No se podría que por medio de la Secretaría de Agricultura se hiciera una sustitución de cultivos como se está haciendo en Tamaulipas. Tamaulipas lo está haciendo. Y hay también otra cuestión. Hay en el 2018, en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se puso una fábrica de cervezas que está cerca de la presa Francisco y Madero, creo que es la presa, y está también por cada litro de cerveza son 2,5 litros o 3 de agua, y ni siquiera es para la mayoría de esa cerveza que se produce ahí en esa zona. Se va de exportación. Estamos mandando agua en botellas de cerveza. Entonces debería de haber como una redistribución de dónde se puede poner un tipo de empresas que consumen mucha agua, como son las empresas refresqueras o cerveceras. Se hizo en Mexicali, que la fábrica, pues la gente pidió que no se hiciera ahí y se fue a otro lado. Hay zonas de México que sí tienen esa capacidad de tener esa sería mi pregunta. Sí, tienes razón en lo que mencionas.
En efecto, se dieron muchas concesiones y también pozos que no están registrados en una zona de Chihuahua. Y es cierto también que el nogal utiliza mucha agua. Entonces, sí hay un problema de un uso poco eficiente del agua y de acaparamiento en la zona, que por eso es la ley de aguas, justamente, y por eso muchos en esas zonas se opusieron a la ley de aguas, porque pues lo que busca la ley es ordenar el consumo de agua en el país, el uso del agua en el país. Entonces, ¿qué se plantea en ese caso? Pues evidentemente sentarse con ellos, porque no es nada más llegar y quitar el agua y punto, sino que hay una mesa de trabajo en donde se diga, a ver, cuáles pozos no son legales, cómo puede haber sustitución de cultivos, y en el caso también del uso industrial del agua, también si pueden reubicarse ciertas empresas o reorientarse. Entonces, es parte de lo que estamos haciendo, además de los distritos de riego. Pero es cierto que una parte importante del agua del río Bravo y de la zona de esas cuencas, pues se está usando muy ineficientemente. Entonces, es parte de lo que es la ley de aguas y por eso, a partir de la nueva ley, pues hay que entrar a mesas de trabajo para poder atender esta problemática. Nada más comentar, por último, que también el problema también es que esa agua que acaparan en Chihuahua no hacen el trasvase sobre todo a Tamaulipas, entonces cortan ahí. Hasta César Duarte tenía una presa en su rancho, una presa particular, entonces eso también… Esa es una parte y la otra es un acuerdo que había, que tiene que hacerse, de que el residual de las plantas de tratamiento en Nuevo León pueda destinarse para riego en Tamaulipas, que es otro tema que está pendiente desde hace muchos años. Entonces, estamos revisando todos los casos y sí, es parte pues de la corrupción y los privilegios del pasado que se viven ahora en esta problemática. Pues, imagínense una persona que llega a ser delegado de Conagua y que se otorga a sí mismo y a su familia concesiones totalmente irregular, ilegal, vinculado con privilegios y por lo menos intereses vinculados al gobierno, lo que era el pasado. Entonces, por eso es la nueva ley de aguas. Esa es justamente la razón de la nueva ley de aguas, de las reformas a la ley de aguas nacionales, que todo eso se ponga en orden. Primero, que no vuelva a ocurrir, y luego que lo que fue el pasado se ponga en orden y que las zonas que no tienen agua, porque hay muchas zonas en Chihuahua que no tienen agua también, pues realmente puedan garantizar el derecho humano al agua. Vamos a ver. Turismo mundialista. ¿Quién más? A ver, allá atrás, hasta atrás. Ahí la mano que se quedó levantada. Gracias, presidenta. Buenos días. Buenos días. Angélica Guerrero, del financiero Bloomberg Televisión, saber si, lo que mencionó ayer el presidente Donald Trump sobre esta agua que se vierte a través del río Tijuana y que supuestamente no es tratada, ¿qué respuesta tiene? Primero, saber si es cierto y qué respuesta tiene su gobierno. Lo hemos contestado en otras ocasiones, lo explico. Ya hay un acuerdo sobre ese tema, un primer acuerdo que se firmó con el presidente López Obrador que derivó en la construcción de una planta de tratamiento que la hicieron los ingenieros militares y que ya está funcionando. Y recientemente hubo un acuerdo entre la secretaria Alicia Bárcenas y el titular de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Inclusive estuvieron en México, fueron a Tijuana y se firmó un acuerdo, un entendimiento, no recuerdo cómo se llaman, pero un esquema de entendimiento que tiene que ser aterrizado en el acuerdo que se va a firmar ahora.
¿En qué consiste? Ellos tienen que construir, tienen que ampliar una planta de tratamiento que esté en San Diego. Todavía no lo hacen, ellos tienen que cumplir con eso. Y en nuestro caso tenemos que hacer otras obras que vamos a realizar a partir del próximo año, una serie de colectores y la ampliación de la planta de tratamiento que ya está en funcionamiento. Ese es el objetivo. En efecto, durante muchos años parte del drenaje de Tijuana pues se vertía al Pacífico. Entonces, lo que se está buscando pues es evitar esta contaminación, y ya hubo un primer acuerdo y ahora hay un segundo acuerdo. Es decir, a lo mejor no estaba suficientemente informado o no sé, no podemos determinar cuál fue la razón por la cual hizo esta publicación. Pero en particular en ese caso ya hay dos acuerdos que tienen que quedar establecidos también en lo que se está trabajando. En estos días se ha venido trabajando y el día de hoy. Es decir, no hay problema porque ya hay acuerdo desde hace rato. Después de esta publicación, ¿hubo algún acercamiento de parte del gobierno mexicano para recordar que ya hay estos acuerdos? Es que hay una mesa de trabajo. Ya venía la mesa de trabajo con relación al tratado de 1944. La publicación del presidente Trump pues es en el marco de las mesas que está viendo. ¿Nosotros qué decimos? Pues más allá del 5% de las tarifas que pudieran plantear en su publicación, pues el agua que se puede entregar es el agua que se puede entregar, no se puede entregar más. Está determinada pues por la cantidad de agua que llovió o de la precipitación pluvial en el 2025 y la cantidad de agua que puede trasvasarse y que se puede entregar a partir de la infraestructura física que se tiene, en la mejor voluntad de poder cumplir el tratado. Siempre va a haber nuestra voluntad para cumplir el tratado. Y en el caso de la contaminación del río Tijuana al Pacífico o a las playas del Pacífico, pues es algo que ya se venía trabajando y que está en el marco de las reuniones que veníamos teniendo. El jueves ya estaba planteada la reunión. No es que a partir de la publicación del presidente Trump se hizo la reunión, sino que ya se venía trabajando desde hace tiempo y estaba planteada esta reunión. Dije jueves, pero no fue el que. La primera reunión fue miércoles o martes. Y han seguido trabajando para poder alcanzar un acuerdo. Y hay la voluntad de ambos países, que es lo bueno, de poder llegar a un acuerdo sin necesidad de llegar a un asunto de tarifas y otros temas. Es decir, que específicamente sobre el tema que ayer mencionó Trump, no hubo una comunicación especial, simplemente las mesas pues que ya es parte del momento que se está trabajando, que es el acuerdo con relación al tratado, a la entrega de aguas del tratado de 1944 y la contaminación al Pacífico. Pero ya hay acuerdo, incluso ya se hicieron obras por parte o en el periodo del presidente López Obrador para evitar la contaminación. Entonces está trabajando, no vemos pues que vaya a haber algún problema. Y entonces, sobre específicamente cuando él menciona inmediatamente, ¿qué le respondería, presidente? Pues hay que ver qué quiere decir inmediatamente. Eso es lo que parte de lo que se está trabajando en las mesas, ¿no? Porque, repito, fíjense, si tienen un ducto de cierto diámetro, por más que tuvieras más agua, pues no puede salir más agua por ese ducto. ¿De qué cuencas puede también entregarse agua? De cuencas que hoy tienen más agua que otras. Entonces, por eso digo que es una reunión muy técnica, más que una reunión política, es una reunión técnica entre un grupo técnico de Estados Unidos y un grupo técnico de México, en donde se determina, de acuerdo a lo establecido en el tratado, cuánta agua se puede entregar y cuándo, de acuerdo a las posibilidades físicas y de cantidad de agua que tiene México, sin afectar el consumo humano y tampoco afectar gravemente a los agricultores mexicanos, ¿no? Entonces, de eso es lo que se está tratando y lo que sí puedo informar es que pues vamos bastante avanzados en esta mesa que ya estaba planteada desde antes.
Presidenta, sobre la ley arancelaria que ya fue aprobada y especialmente sobre los impuestos a los productos chinos, se hicieron algunos ajustes a la propuesta original. Esto se debió al diálogo que hubo con el gobierno chino. Ellos estuvieron de acuerdo con estos nuevos ajustes. ¿Cuánto se esperaría recaudar? Y si no habría problemas de una inflación o un contraataque, por así decirlo, de parte de ese gobierno en sus productos. No es a China, no está dirigido a China, eso es muy importante. Es a los países con los que no tenemos tratado comercial, porque si no parece que es un asunto en donde México le está poniendo restricciones al comercio, no. Sencillamente por el Plan México nosotros definimos una estrategia. ¿Qué estrategia es? Que se produzca más en México. Entonces, hubo varias reuniones con los empresarios mexicanos de una primera propuesta que se hizo, en donde los propios empresarios nos dijeron, no solo mexicanos, empresas también internacionales que están en México, donde nos dijeron que si se ponían tantos aranceles, pues iba a afectar al precio de los productos en nuestro país. Entonces se fue disminuyendo de manera muy importante. Hubo también comunicación con Corea del Sur, hubo comunicación con China. Nuestro embajador en China estuvo muy activo también para explicar cuáles eran las razones y cambió bastante de la propuesta original a la propuesta que finalmente se aprobó, en la idea pues de que se siga cumpliendo el Plan México, pero que tampoco pues generemos un problema a la economía nacional. Entonces, en ese marco es que se aprobaron por parte del Congreso estos aranceles y nuestra mejor disposición de seguir trabajando con el gobierno de China, de Corea, de los otros países con los que no tenemos un acuerdo comercial. ¿Ha habido hasta ahora alguna respuesta de Todavía no, y siempre va a haber nuestra buena voluntad para poder tener mesas de trabajo, y es muy importante que se conozca cuáles son las razones que se tomaron de la propuesta que se hizo y las también observaciones que se hicieron por parte del Congreso. El secretario Marcelo Ebrard va a estar informando de este tema el día de hoy y en la próxima semana, para que se conozca muy bien pues cuáles fueron las razones, y todas fueron trabajadas con pequeños, micros, medianos y grandes empresarios de nuestro país, porque lo que queremos es fortalecer las cadenas productivas. La industria textil, como dijimos hace tiempo, que ha perdido mucho principalmente desde la pandemia, porque son muchos pequeños negocios que algunos se recuperaron y otros ya no se pudieron recuperar, y fue sustituido mucho de lo que se producía aquí por la importación de distintos países. Entonces, lo que queremos pues es recuperar la industria textil, y así como la industria textil, también la industria automotriz en México, que aunque no es de empresarios mexicanos directamente, participan muchos empresarios mexicanos en las autopartes, en las cadenas productivas. Algunas son empresas estadounidenses, otras japonesas, otras coreanas, muchas empresas están en México. La idea pues es que también pueda garantizarse para el mercado nacional la venta de productos que se fabrican en México. Gracias, Presidenta. Y por último, hablando del Congreso, se prohíbe ya el uso de vapeadores. Sin embargo, ayer organizaciones señalaron que esto podría poner ahora en riesgo este mercado y que podría ser incluso acaparado ya por el crimen organizado. ¿Qué les diría y qué se haría para evitar esta situación? Está en la ley de salud y los estados también tienen que participar en evitar la venta de vapeadores. Es un producto que hace mucho daño a la salud. Entonces, esto también va a ir acompañado pues de una campaña informativa, como siempre lo hacemos. Hay esta idea de que el no fumar tabaco o un cigarro lo puede sustituir por un vapeador, y la verdad es que los vapeadores incluso en algunos casos hacen más daño incluso que el propio cigarro. Entonces, ni hay que fumar cigarros ni hay que utilizar los vapeadores, y en este sentido va la legislación. Y para evitar que estos artefactos queden en manos del crimen organizado, que se comercialicen. Pues se trabaja con los estados para poder evitar pues que haya un mercado no legal de estos productos. Gracias, Presidenta. Vamos a ver aquí Capital 21, que hace mucho que no preguntas, y luego la compañera.
Buenos días, Presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, Corazón de la Capital. Ahorita que mencionaban el tema de los aranceles, el Ministerio de Comercio de China dijo que, bueno, instó a nuestro país a que pues puedan corregir con prontitud estas acciones que consideró unilaterales y proteccionistas. También preguntarle si, para explicarle al presidente Xi Jinping, si buscará una llamada con él para que sea directamente. Hay reuniones de trabajo con comercio. Recientemente planteamos que puede haber una reunión de alto nivel, formal. Bueno, todas las conversaciones son formales, pero una reunión de alto nivel sobre distintos temas, y la idea es que pueda haber estas reuniones. Nuestro interés no es generar conflicto con ningún país del mundo, y respetamos mucho a China y tenemos muy buenas relaciones con ellos. La razón de estos ajustes en la ley pues tienen que ver con fortalecer la economía nacional. Entonces el objetivo es seguir dialogando, siempre seguir dialogando. Gracias, presidente. Y bueno, también ahorita que se hablaba del tema turístico, hay muy buenas noticias porque México brilló pues en los World Travel Awards en Cancún, Quintana Roo. Nuestro país recibió 2 premios de los reconocimientos más importantes del turismo en la región, que primero es el Destino Líder en Latinoamérica 2025 y el otro es la Oficina de Turismo Líder de México y América Central 2025. Estos premios pues destacan la grandeza cultural de nuestro país y también sus destinos que consideraron inolvidables. ¿Quieres comentar algo? Sí, fue una gran distinción para nuestro país. Fueron además muchos galardonados que también incluyen ya productos turísticos y bueno, pues muy contenta porque pone a México más de moda. Muchas gracias. Y bueno, también a usted, Presidenta. México está de moda por muchas razones. Somos potencia cultural en el mundo y eso tiene que ver con el legado de grandeza de las grandes civilizaciones que habitaban y se desarrollaron en nuestro territorio mucho antes de la llegada de los españoles. Y el reconocimiento que hacemos hoy de ese legado de grandeza y el orgullo que sentimos las y los mexicanos de tener una historia milenaria. 2, el reconocimiento de los pueblos originarios hoy, porque no solamente ese legado, sino la riqueza cultural que representa nuestro país por los pueblos originarios, por los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes. Ese es en primerísimo lugar. Y el sentirnos orgullosos de ello. Durante todo el periodo neoliberal trataron de borrar eso de nuestra historia. Y hoy no, es la recuperación de la dignidad del pueblo de México. Ese es el primerísimo lugar. Segundo, el proceso político que se está viviendo en México. Somos ejemplo en el mundo. A los adversarios políticos, a los que no les gusta la transformación, no quisieran que esto estuviera ocurriendo, pero el mundo entero voltea a ver a México y el proceso de transformación que estamos viviendo. ¿Y cómo es que se ha dado este proceso de transformación? ¿Cómo es que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza? ¿Cómo es que tiene tanta aceptación los gobiernos de la transformación en nuestro país? Eso evidentemente llama la atención en el mundo entero. Otro tema, mujer presidenta, porque hay pocos países en el mundo hoy que tienen mujeres gobernando. Y el otro tema muy importante pues es la generosidad del pueblo de México. Ahí el otro día estaba viendo en las redes sociales cantidad de extranjeros que hablan de la generosidad y la calidez del pueblo de México para recibir visitantes. Eso no se encuentra en cualquier país. Y además, pues, el trabajo que se está haciendo en turismo. Por eso México está de moda. Aunque algunos, bueno, la comida, la gastronomía, patrimonio cultural, todos vienen
a la taquería de la esquina o al restaurante más famoso que tiene su estrella Michelin. Todos quieren probar la comida mexicana. Entonces, es algo extraordinario. Los mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos de ser mexicanas y mexicanos. Y ese orgullo se muestra ante el mundo. Esa es una de las grandes razones, o varias de las razones, juntas, que hacen que México esté de moda. Y seguimos invitando a que vengan a México a visitar nuestro querido México. También, Presidenta, pues la declararon persona del año 2025. Esto, bueno, también por el PETA Latino, por sus leyes para prohibir el maltrato animal en la Constitución y también pues por respaldar, dice el comunicado, pues el fin de la crueldad en las corridas de toros y también promover otras leyes que protegen pues a los delfines que han sido explotados, etcétera. Preguntarle también su opinión al respecto a este reconocimiento. Por cierto, viene la ley de cuidado animal, ¿o cómo se llama? Que ya hay una propuesta y nos preguntaron nuestra opinión porque fue presentada por diputados. Dijimos, sería bueno que se ampliara el periodo de discusión, porque hay muchísimas sociedades protectoras de animales y que sería muy bueno que participaran en la elaboración de esta ley. Entonces, se va a dar más tiempo para que se pueda aprobar. Por cierto, también se aprobó la Ley de Economía Circular. Fue una propuesta original del Partido Verde. Participó mucho la Secretaría de la Semarnat y ya fue aprobada por las dos cámaras. Entonces, creo que también va a ser muy bueno para el país. Y hablando de medio ambiente, por último, y también en temas capitalinos, Presidenta, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, acompañó a la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, a la emisión del bono verde de 3,000 millones de pesos para el tema de la movilidad en la Ciudad de México, sobre todo con el cablebús, que ya hablábamos, bueno, y usted también nos platicaba de este cablebús que va a conectar con Tlalpan y de toda esta zona, y también el cablebús que va a ir de Álvaro Obregón junto con Magdalena Contreras. Preguntarle su opinión sobre esta emisión del bono verde de la jefa de gobierno. Bueno, pues está muy bien, a ver si pones una foto del cablebús. Son 3 rutas de cablebús que hay en la Ciudad de México, las promovimos cuando fui jefa de gobierno. La primera en la Gustavo Madero, de la Sierra de Guadalupe a Indios Verdes. La segunda en Iztapalapa, de la Sierra de Santa Catarina a Constitución de 1917. Y la tercera de Metro Constituyentes, ¿no? Ahí cerca de Los Pinos, a la cuarta sección de el Bosque de Chapultepec. Esa ruta, la que va por Constituyentes, no sé si han visto los fines de semana, porque lo toman las familias como visita, es turístico, además de pues que sirve para comunicar digamos del centro al poniente, en la alcaldía Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Es turístico y muchísimas familias de la Ciudad de México lo usan, en vez de ir lo sustituyó a la montaña rusa de la feria, y cuesta 7 pesos. Entonces, el transporte de la Ciudad de México es el más barato de todo el país. Es el programa social más importante en la Ciudad de México, el subsidio al transporte público, al metro, al cablebús, al metrobús. En mi tiempo eran casi 20,000 millones de pesos para apoyar a las familias que usan transporte público. Bueno, son esos 3 y luego Clara quiere hacer, creo que otros, por lo menos 2, ¿no? 1 o 3. Uno de Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, otro en Tlalpan, que lo estamos financiando nosotros, porque fue una promesa que yo hice desde que fui alcaldesa de Tlalpan, entonces se llamaba jefa delegacional de Tlalpan, y quedamos de acuerdo con Clara, entonces estamos nosotros dando ese recurso, y el otro es de Tláhuac, ¿no? Sí. Y Milpalta, ¿no? Sí, sí.
Milpalta, Tláhuac a la línea 12, ¿no?, del metro. Entonces, es un transporte muy eficiente. A ver, pregúntale a Andrés Layuz cuántos pasajeros tienen las líneas. Creo que estaba diseñado para 6,000 pasajeros diarios y me dijo el otro día sobre 7,500, algo así, pasajeros diarios. Entonces, primero se hizo este transporte en Medellín, en Colombia. Después lo hizo Evo Morales en Bolivia, en La Paz, se llama Mi Teleférico allá. Nosotros desde hacía tiempo lo queríamos traer a la Ciudad de México y ahora pues nos da mucho gusto que Clara vaya a hacer estos 3 cablebuses y 2 de ellos pues van a ser ayudados con este Fondo Verde, porque en efecto disminuye emisiones, es un transporte cómodo, seguro y que quita el estrés, porque en vez de estar atorado en el tráfico, pues vas por los aires. $75,000 en promedio diario en una línea debe ser, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, presidenta. Gracias. Vamos. ¿Quién más? Vamos. A ver, el compañero de lentes aquí atrás. Gracias, buenos días, presidenta. Arturo Pavón, de Efecto Colateral. Buenos días, secretaria, subsecretaria. Bueno, esta pregunta es de turismo, pensando en todo lo que viene, pensando en el 5º lugar que se busca tener en turismo. ¿Cómo está la relación de la Secretaría de Turismo o el sector turismo con las escuelas que se dedican a egresar alumnos en esa especialidad? Y saber si las universidades Rosario Castellanos y Benito Juárez tienen contemplado también en sus programas de estudio estas especialidades. Sí, tienen contemplado, y además en el Bachillerato Nacional, para todos los bachilleratos técnicos, se está incluyendo turismo también como una salida de los bachilleratos. No sé si quieras comentar algo de las escuelas de turismo. Sí. Bueno, primero con todas las universidades o la mayoría tenemos convenios porque creamos el programa de embajadores turísticos, que es también parte que en los eventos y en los estados, en los productos o sitios de interés, nos ayudan a dar cultura turística. Pero también en las universidades, me está diciendo la subsecretaria, interculturales tienen turismo comunitario. Importante comentar también, por instrucciones de la presidenta, los tecnológicos, el siguiente año toda la red de tecnológicos van a poder certificar a los guías de turismo. Importantísimo, antes para ser un guía son más o menos 560 horas y era muy costoso, alrededor de 40,000, 60,000 pesos llegaba el diplomado. Hoy a través de los tecnológicos vamos a poder certificar por costos de 2,500 a 5,000, entonces estamos trabajando con la academia. Muchas gracias. Mi segunda pregunta es acerca de lo que se presentó del Plan Michoacán. ¿Usted tiene algún plazo que sea medible ya en algún momento para ver los resultados en cuanto a gobernabilidad y seguridad? Depende del indicador. Un tema particularmente en Michoacán, que estamos trabajando de la mano de presidentes municipales, el gobernador evidentemente, y muchos pequeños empresarios, desde tienditas hasta empresarios del aguacate o de las berries o el limón, es el tema de la extorsión. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos resultados en disminución de homicidios, muy importantes desde la presencia de las fuerzas federales y al mismo tiempo de detenciones que se están haciendo. Y pues todo el trabajo de presencia del gobierno federal en Michoacán. Todo eso ayuda a disminuir homicidios. Extorsión es más difícil saber cómo disminuye porque hay mucho que no se denuncia. Por eso pusimos el 089. Pero al estar trabajando de cerca con la gente, pues ahí vamos a ir notando los propios resultados. Una parte más cualitativa que un indicador cuantitativo en cuanto ha disminuido la extorsión por esta razón. Entonces, en términos de seguridad, ese es uno de los temas más importantes y en los que estamos trabajando para poderlo reducir. Eso pues se tiene que ir notando, más que decir, a ver, en tal fecha ya no va a haber, tiene que ser algo que gradualmente vaya disminuyendo. Y tiene que ver con la estrategia integral, desde
la cero impunidad hasta darles otras oportunidades a los jóvenes. Y por otro lado, pues como ayer decíamos, otros temas que tienen que ver más con lo social, nuevos caminos, seguridad en carreteras y otros temas que se tiene que ir notando poco a poco. Nosotros no, mientras estemos en el gobierno, el Plan Michoacán continúa. Entonces es permanente. Muchas gracias. Ya por último, preguntarle si va usted a estar presente el día 27 en la develación de las estatuas de las mujeres ancestras. Sí, ya lo platicó aquí José Alfonso. El 17 quedó, ¿cuándo es el día de que vamos a repartir los libros? 17 en la tarde, con Paco Taibo vamos a estar con 25 para el 25 aquí en el Zócalo. Y el 27 vamos a estar también aquí en la ciudad a develar las estatuas, el monumento a las mujeres, desde todas las mujeres indígenas, que van a ser parte pues del Paseo de las Heroínas. Y otras actividades también en el centro de la ciudad. Ayer estuvimos, por cierto, en Puebla, se inauguró el hospital del IMSS de San Alejandro, que ya lleva el nombre de Carmen Cerdán. Hay muy pocos hospitales del IMSS que tienen nombres de mujeres y es ahora parte de los nuevos hospitales. Les vamos a poner nombres de heroínas, igual que a los del IMSS Bienestar. Entonces el Hospital Regional Carmen Cerdán, muy importante, se dañó en el sismo del 17, era un hospital muy importante del IMSS en Puebla. Dicen que la mayor parte de los poblanos nacieron en ese hospital durante varias generaciones y ahora pues se recuperó. En una semana han nacido 80 niños y niñas y ya está pues funcionando completamente. Es un hospital muy importante para Puebla. Estuvimos ahí y aprovechó para hacer la asamblea del IMSS. El IMSS es una institución muy importante de seguridad social. Fue creada, diseñada por Lázaro Cárdenas y ya puesta en marcha por Ávila Camacho. Y hay, como sabemos, pues evidentemente quejas respecto a los medicamentos y otros temas en el IMSS que se han ido resolviendo poco a poco y vamos a seguir trabajando para mejorar siempre el servicio. Pues es una institución que debe darnos orgullo. Es la institución de seguridad social más importante de América Latina. Y sus unidades de atención familiar, sus hospitales, sus trabajadores, que son algo extraordinario, pues trabajan para ayudar a las y los trabajadores de México. Es una muy noble institución que hay que ir mejorando. Pero fíjense lo interesante, ayer lo contó Zoe, hasta el 2018, el 80% de los hospitales que se construyeron en el IMSS se construyeron en sus primeros 44 años. Durante todo el periodo neoliberal solamente se construyeron 4,000 camas. Cuando se habla de saturación en el IMSS, pues tiene que ponerse en el centro que durante 36 años se quiso privatizar, se privatizaron muchísimos servicios y además se construyeron muy pocos hospitales. Póngale a esto además que no se formaban médicos porque decían que había que pasar un examen de admisión muy difícil. Entonces no se formaban médicos especialistas, con una visión pues muy obtusa de que si se cerraba el ingreso pues iba a haber mejores médicos. Falso. Ahora que se abrió el ingreso pues vamos a tener más médicos especialistas. Entonces durante todo el periodo neoliberal además agréguenle que como no subieron los salarios, la aportación al IMSS pues era cada vez menor. Entonces ahora, en 12 años, vamos a construir más de 11,000 camas, casi 3 veces lo que se construyó durante 36 años para el IMSS, además de muchos otros servicios que desarrolla el IMSS. Y el IMSS está capitalizado, pues porque aumentó el salario mínimo, aumentaron los salarios, aumentaron el número de trabajadores formales por quitar el outsourcing, en fin, está mucho mejor el IMSS y vamos a ir resolviendo pues todavía todos los problemas que tiene. Entonces estuvimos ahí en el IMSS y después les quiero platicar porque fuimos a ver al grupo de investigadores, profesores que están haciendo el OLINEA, que está ahí en Puebla, en el Tecnológico de Puebla.
van muy avanzados, es algo de veras hermosísimo. Son alrededor de 75 investigadores, están concentrados en Puebla. Hay una joven que vive en la Ciudad de México y tuvo tanta pasión por entrar a este proyecto que va y viene de la Ciudad de México a Puebla, muchas veces se queda en Puebla, ya tiene hijos, tiene su familia, y le explicó a sus hijos que algunos días no iba a estar en casa porque está trabajando para el proyecto del coche eléctrico mexicano. Son historias de sacrificios personales por participar en un proyecto como este, algo hermosísimo, van muy avanzados, no quieren todavía enseñar el avance porque lo están registrando, no vaya a ser que alguien se vaya a llevar la idea por ahí. Entonces lo están registrando, pero es algo impresionante, están divididos en células de investigación, una célula trabaja en baterías, otra célula trabaja en el diseño, otra célula trabaja en el control de calidad del vehículo, otra trabaja en cómo hacer que este vehículo pueda producirse en serie para que no solo sea un prototipo. Entonces realmente es algo extraordinario, me quedé muy emocionada. Espero que ya pronto se pueda registrar y presentar el prototipo del vehículo en línea. Se va a necesitar una célula que se encargue de la comercialización, porque seguramente sí, muchos haremos lista de espera. Sí, y tiene su prototipo de carga ya, su prototipo de pasajeros, es un mini vehículo, como lo dijimos, eléctrico, se va a poder conectar en cualquier enchufe, muy, muy bonito, la verdad. Muchas gracias. ¿Quién más? A ver, acá la compañera, que hace mucho que no pregunta. Muchas gracias, Presidenta. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y Empuje Migrante. Buenos días a todos. Presidenta, es bien importante para nosotros su punto de vista en relación a lo siguiente. Sería mucho mi sorpresa de recibir una llamada del subsecretario Roberto Velasco, ahora encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para darme detalles sobre la detención para la atención a estos hermanos migrantes en Estados Unidos que les quitaron a sus 4 hijos. Lo cual habla, bueno, pues de esta vena que ya está corriendo con los funcionarios y diplomáticos. Pero más creció mi sorpresa, Presidenta, cuando en mi teléfono privado recibí una llamada de la misión diplomática de México ante la ONU. Así se identificó. Y era el propio embajador titular, Héctor Vasconcelos, para informarme sobre la solución de una atención a unos hermanos migrantes que fueron despedidos, que formaban parte de la misión. Entonces, de alguna manera, Presidenta, pues esto habla del cambio de paradigma que se está dando. Sin embargo, bueno, pues hay todavía mucho rezago en la atención a nuestros hermanos migrantes allá en Estados Unidos. ¿Podría darnos una declaración en relación a esta actitud que están teniendo estos altos funcionarios de México y que en el pasado pues era prácticamente imposible? Si me podría dar una primera impresión. Los consulados de México en Estados Unidos, su obligación principal, su responsabilidad, su compromiso principal es atender con humanismo y con visión de respeto a los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes. Es su principal tarea, su función. Hemos insistido mucho en ello, de manera personal se los he dicho, los nuevos cónsules que entraron traen esa mística y todos están trabajando muy bien, y ahí donde hay quejas, donde hay problemas, de inmediato se atiende. La página, a ver si la puedes poner, que se modificó, la ampliación del número de teléfono de atención está ayudando. Evidentemente están pasando una situación difícil en muchas ciudades y lo que queremos es que se sientan protegidos por sus consulados, por el Gobierno de México y por sus consulados. En todas las materias y en particular pero hay una página, ¿no?, donde viene, además del número de teléfono, no sé si es en la propia de Relaciones Exteriores, donde vienen todas las atenciones que se están dando, la reducción de trámites. Les platiqué, por ejemplo, que un compañero aquí, su esposa vivió en Estados Unidos, quería regresarse, no podía traerse el menaje, me dijo todo el tramiterío que estaba haciendo
y de inmediato entró la Agencia de Transformación y se redujeron los trámites para poder regresar con el menaje. En fin, estamos haciendo pues todo lo que esté en nuestras manos para apoyar a las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos. Les dije ahora para la visita de muchos hermanos que vienen a México en este periodo, para que puedan tener un número de teléfono especial, para que puedan denunciar cualquier abuso de cualquier autoridad en nuestro país. Yo creo que, a ver si hoy mismo en la tarde lo puedo poner en mis redes sociales, directo pues a Presidencia para que lo conozcan. Entonces, y Roberto Velasco tiene esa instrucción y además conoce el tema y lo está atendiendo. Y estamos trabajando para, ayer lo comenté, poder pagar las fianzas de muchos mexicanos que siguen detenidos y que no tienen recursos para poder pagar su fianza. La venta de la Lotería Nacional que se hizo con ese motivo para septiembre ya se está utilizando para ello, ya se va a informar muy pronto de cuántas fianzas se van a pagar y cuántas personas van a poder tener libertad gracias a ello, y trabajando todos los días para mejorar la atención, particularmente ahora que viven una situación compleja. Y el teléfono que está ahí para que lo llamen es la de Secretaría. Más abajo. Protección a personas mexicanas en el exterior. Y ahí viene toda la información para que sea mucho más fácil acceder. En este mismo tema, Presidenta, hace unos meses le planteé aquí la necesidad de revisar los planes de estudio del Instituto Matías Romero, donde se forma el cuerpo diplomático del Servicio Exterior Mexicano. Y pues sí, hace falta este cambio en sus planes de estudio. No sé si ya tenga información al respecto, y le comento esto, Presidenta, porque pues ya ve que ahora que fue a Washington fueron algunos otros hermanos de otros estados a recibirla, incluso ahí en el Instituto de Cultura de México en Washington. Y bueno, pues la verdad es de que ese grupo de hermanos migrantes, algunos de Nueva York, otros de Nueva Jersey, pues sí me denuncian que pues fueron discriminados, les pidieron que entrara, aunque sea su representante, ahí al instituto, y les dijeron que se tenían que haber registrado desde hace 40 días. Entonces, pues usted sabe que el despertar de las conciencias allá con nuestros hermanos migrantes es muy, muy grande, y pues la verdad sí me mandaron pues esta queja, incluso me mandaron una carta, que si usted me lo permite, pues después sí, por favor. Es un lugar pequeñito, ahí donde nos reunimos. A lo mejor si llego a ir a Estados Unidos en otra ocasión podemos hacer una reunión más grande. Entonces, un lugar muy pequeñito, a lo mejor por eso también el protocolo no se les permitió entrar a todos. Pero bueno, agradecemos que hayan ido a visitarnos. Y por eso el interés sí, perdone, Presidenta, el plan de estudios del Matías Romero también, porque pues es de 30 sí, años. Pues ya podemos, ahora que ya esté mejor Juan Ramón de la Fuente, que salió bien de la operación, ya nos dijeron. Le mandamos saludos desde aquí. Ya pueden venir a platicar un poco más sobre este tema. Gracias. Presidenta, y en otro tema, si usted me lo permite, vamos a presentarle a usted algunos reportajes en relación a este tipo de denuncias. Bueno, usted ya dio a conocer acerca del endeudamiento de Pemex, que de alguna manera, bueno, pues ya estamos próximos a pagar todos los mexicanos. Sin embargo, Presidenta, hay indicios, y yo le quería preguntar si, pues en búsqueda de la verdad y el derecho a saber de todos los mexicanos, podríamos saber los nombres de quienes negociaron estas deudas de Pemex a nivel internacional, porque hay indicios, Presidenta, que grupos financieros encabezados por Pedro Aspe, Luis Videgaray, Ernesto Cordero y José Antonio Meade, prianistas, todos ellos, pues reciben a la fecha beneficios económicos de este endeudamiento multimillonario de Pemex. Por ejemplo, en el 2013, Pedro Aspe fue al Senado de la República a dar todo un seminario sobre los beneficios de la privatización de Pemex a favor, bueno, pues de las reformas energéticas de Peña Nieto. ¿Se podrá conocer, Presidenta, quiénes fueron los negociadores de estos endeudamientos?
¿Usted qué nos puede decir? Pues son públicos porque eran los entonces secretarios de Hacienda y entonces directores de Pemex. ¿No? Exacto. Y a ver, pon la gráfica de la deuda de Pemex, la que presentamos, la de, ¿cómo la bautizamos? La deuda, la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña. Ahora vamos a poner la maldita deuda corrupta, dijimos, y es cierto. Fíjense, o sea, primero no recuerdo ahorita el número, pero con Fox se llegaron a producir 3.4 millones de barriles diarios de petróleo. La mayoría se exportaba a Estados Unidos. 3.4. Hoy estamos produciendo 1.8. ¿Cómo fue que Fox produjo tanto petróleo en México? Porque sobreexplotó el mejor yacimiento de México, que fue Cantarell, inyectándole nitrógeno y contaminando el gas. Todos los excedentes petroleros, porque imagínense, 3.4 millones de barriles diarios a más de $100 el barril. Hoy está a $60 el barril. Pues los excedentes petroleros fueron enormes. Pero siempre digo, ¿quién recuerda una obra del periodo de Fox? Icónica, importante, así tipo Tren Maya, refinería Olmeca. Es una obra fundamental para el desarrollo del país, estratégica. No, crecieron el gasto corriente del gobierno, contrataron y contrataron y contrataron y contrataron gente. A Calderón todavía le tocó una buena parte de esa bonanza de producción importante de Pemex y a precios de $100 el barril, $90 el barril. Bueno, imagínense Calderón con producción de petróleo, el petróleo a buen precio, con excedentes, es decir, más allá de lo que reportaban en el presupuesto de egresos, todavía recibían excedentes adicionales. Y aún así endeudó a la petrolera de 46.1 miles de millones de dólares hasta 60.5. O sea, que son 15,000 millones adicionales. Peña y todo su equipo llegaron en diciembre del 2012, después de la compradera del voto, e hicieron una reforma a la Constitución, la famosa reforma energética. Y dijeron, gracias a esa reforma, ahora los privados van a venir a producir petróleo en México y vamos a rescatar a Pemex porque la vamos a hacer empresa productiva. Bueno, resulta que endeudaron a Pemex de 60, o vamos a agarrar el 2013, 64.3 miles de millones de dólares hasta 105.8. Pero lo peor de todo es que Pemex dejó de producir petróleo. Entonces sí hablaban de que México, qué responsabilidad en el uso de los recursos, no hay déficit, no, pero miren la caja chica de Pemex. ¿Qué recordamos de grandes obras del periodo de Peña? ¿Qué recordamos de Pemex del periodo de Peña? Endeudamiento y disminución de la producción. Exacto. Cuando llega López Obrador, esto que se incrementa un poco es por el COVID, porque el dólar estaba más alto, pero a partir de ahí entrega Pemex con 97.6, o sea, una reducción de la deuda y con una producción de 1.8 millones de barriles. Y nosotros lo que estamos planteando es reducir todavía más la deuda de Pemex. ¿Quiénes son los responsables? Pues primero los presidentes, ¿no?, de aquella época. Segundo, sus secretarios de Hacienda, sus directores de Pemex. Pero esta es la triste historia.
Porque ahora dicen, es que Pemex está endeudadísimo. Pues vean cuándo fue el periodo de la deuda de Pemex. Entonces, ¿hay transformación? Sí, sí hay transformación. Sí, y precisamente, Presidenta, sigue este cártel financiero, pues agarrando dinero de las arcas de los estados. Por ejemplo, aquí le tengo, dice, Maru Campos simuló la creación de un consejo hacendario para justificar nueva deuda pública. Y esto lo está llevando a cabo José Antonio Meade, aquí lo tenemos. Acá tenemos a Ernesto Cordero. Dice, crea Estado de Chihuahua, Consejo Hacendario, impartió Meade plática. Y sigue ese cártel financiero, dice, reunión con Maru Campos para revisar indicadores sociales, José Antonio Meade. Y aquí también dice, reunión Meade, Cordero y Maru en Chihuahua. Este es un ejemplo, Presidenta, porque el año pasado ya liberaron un préstamo superior a los 20,000 millones de pesos para Chihuahua. Y también, Presidenta, aquí con el presidente Andrés Manuel López Obrador le presenté el endeudamiento que en aquel entonces todavía no moría el gobernador Moreno Valle, de un endeudamiento en Puebla por más de 40,000 millones de pesos por este grupo financiero, Presidenta. Pero más allá digamos, de estas personas, el tema es ¿para qué se usa una deuda? Sí, exacto. O sea, ¿cuál es la visión? Porque el problema aquí es que endeudaron a Pemex y tú dijeras, oye, es que Pemex creció y tiene posibilidades de pagar su deuda y… No, el tema aquí es que endeudaron a Pemex, cayó la producción y le dejaron… la deuda. No, y además pagos altísimos de intereses en ciertos momentos, pues que ponen todavía en entredicho más a la empresa. Y precisamente estos grupos financieros que yo los llamo sinceramente cártel financiero, Presidenta, por ejemplo, al morir el Tigre Azcárraga… Pero ya te fuiste ya para acá. No, lo que pasa es de que prevalecen, Presidenta, siguen. Incluso ellos, este grupo financiero de Pedro Aspe y Luis Videgaray, Meade y Cordero, fueron los que refinanciaron la deuda de Televisa, Presidenta. Incluso quedaron como parte de accionistas y además formaron parte del Consejo de Administración. Yo en lo personal lo vi. Ahí estaba en el Consejo de Administración Pedro Aspe y ahí están los registros, lo cual revela, Presidenta, pues también obviamente los intereses que tienen al tener, por ejemplo, pues sus voceros como Raimundo Riva Palacio, como el propio Leo Zuckerman, el propio Leopoldo Gómez, Presidenta, que hay que informarle a usted, que bueno, seguramente lo sabe, pero ya que representa al salinismo en Televisa, encabezado precisamente por Pedro Aspe, y hay que recordar que Leopoldo Gómez es hermano de quien fuera Procuradora General de la República, con Peña Nieto, Arely Gómez, alfil del salinismo también, y bueno, que fue precisamente cuando se escapó el Chapo. Basta que… Pero ya creo que ya están 1, 2, 3. Y bueno, esto es como antecedente de que todavía siguen este grupo financiero y también, Presidenta, ellos fueron los que hicieron la corrida financiera del periódico El Financiero, que también forman parte son como de temas todos estos. distintos. Yo creo que es otro México hoy. Al mero final de su periodo, el presidente López Obrador tomó una frase de Sonora, del pueblo yaqui, que decía, antes como antes, ahora como ahora. Y hay muchos empresarios que hoy saben que México cambió y que hay que pagar impuestos y que hay que hacer las cosas bien. Y la verdad es que todos deberían seguir ese ejemplo de que por el bien de todos, primero los pobres, y de que hay que ponerse siempre en orden, que es lo mejor para el país, aunque no coincidamos en puntos de vista. Entonces, sí hay que recordar el pasado, porque si no,
podemos caer en los errores del pasado, ¿verdad? Como pueblo. Pero estamos viviendo un nuevo México y eso es lo que reconoce el pueblo de México en la transformación. Entonces, nada más quedó pendiente con el presidente Andrés Manuel, presidenta, pues que nos iba a dar a conocer cómo estaba este endeudamiento del periódico El Financiero de $100 millones al periódico El Financiero por parte de Luis Videgaray. Y sería todo, presidente. Muy bien. Bueno, vamos, la última, yo creo que ya. ¿Quién más? A ver que no. A ver, la compañera. Vamos a ver, son 9:06, todavía tenemos un ratito. Presidenta, buenos días, Bertalicia. Además, mañana no va a haber mañanera, entonces se lo vamos a dedicar a la Virgen de Guadalupe. Alcanzando el conocimiento. Presidenta, bueno, pues ayer el director del INPI nos dijo sobre esto justamente del turismo del Mundial, de las denominaciones de origen que usted les ha pedido que se trabaje en esto y cómo van, por ejemplo, para el estado de Michoacán, para Jalisco, me parece que también para Nuevo León y bueno, pues todo lo que están incluyendo en este turismo futbolero del próximo año que usted les ha pedido que no solo vengan pues a ver el fútbol, sino pues que también conozcan México. ¿Sabes cómo va este tema? Si no, le pedimos a Secretaría de Economía que nos informe pronto. Muy bien. En otro tema, bueno, también en el tema de la innovación. Bueno, la semana pasada pues estuvimos en el evento de InnovaFest y el STF Forum que, bueno, lamentablemente usted no pudo ir porque se tuvo que ir a Estados Unidos. Y bueno, pues fue un evento muy interesante, se presentaron proyectos, se anunció el fondo de fondos para impulsar los desarrollos que tengan más potencial. Bueno, pues ¿cómo van los planes para que pues México sea pues pues realmente una potencia en innovación? Esto es algo pues que se tiene que trabajar muchísimo, pero también cómo ve que haya estados de la República como Morelos, Querétaro, Puebla, que sean también hubs de innovación para los próximos años, porque pues tienen mucho potencial. En Morelos están 40 centros de investigación, Querétaro pues tiene toda la parte de la industria aeroespacial, Puebla pues está desarrollando estos proyectos que usted ha encargado, en fin. Son varias áreas en donde estamos trabajando. Una son estos proyectos estratégicos, como Línea, el taller de semiconductores, el satélite mexicano, el sistema de medición de meteorología del Pacífico, los aviones no tripulados, bueno, por lo menos esos 5. Son grupos de investigación de distintas universidades tecnológicos que están juntos trabajando en el desarrollo de estos proyectos. Esa es una parte y eso pues va a dar mucho al país porque no solamente es tener el carro, sino el mini coche eléctrico o Línea, sino toda la investigación que hay atrás. Todos ellos son profesores o profesoras que dan clase en tecnológicos, en el Poli, en la UNAM o en universidades autónomas de los distintos estados. Entonces se generan nuevas carreras y el impulso que se da, y algo que no queremos que se quede nada más en un vehículo, sino que se siga desarrollando para modernizarlo. Entonces, esa es una línea de trabajo donde estamos desarrollando. La otra es el financiamiento a proyectos, tanto créditos, que lo está haciendo Nafinsa, como la propia CECITI, la Secretaría de Ciencia, que también pues, hay recursos para el desarrollo de proyectos de investigación. El otro muy importante es los grupos de investigación que se ponen juntos, que se llaman grupos ECOS, de tal manera que investigadores de distintos lugares pues, se pongan juntos para el desarrollo de un proyecto. Entonces son varias áreas donde estamos trabajando con la idea de que los investigadores y las investigadoras mexicanas pues puedan desarrollar los distintos inventos o nuevas ideas o innovación que se puede desarrollar. Eso es por un lado. Por otro, pues está la supercomputadora que presentamos aquí. La idea de la supercomputadora es tener pues en México la posibilidad de procesar datos mucho más rápidamente para la generación de nuevos proyectos de investigación y de desarrollo para el país en nueva tecnología. Entonces son varias áreas en donde trabaja el equipo bajo la coordinación de Rosaura Ruiz que van a dar mucho al país, yo estoy convencida de ello.
Presidenta, ¿cómo ve la llegada de José Medina Mora al Consejo Coordinador Empresarial y cómo van a trabajar con él y con el Consejo en pues todo lo que tiene que ver con el TEMEC y con los polos de desarrollo? Pues esperemos que bien. Como les digo yo a los empresarios que nos juntamos en distintos grupos, habrá muchas cosas en las que no estemos de acuerdo. Y para eso somos un país democrático, para que lo que no estemos de acuerdo se abra, se debata, se difunda y en época electoral la gente decida por qué proyecto debe continuar nuestro país o debe cambiar. Pero también hay cosas en las que estamos de acuerdo. Entonces, pues hay que trabajar en aquello en lo que estamos de acuerdo. Ese es siempre nuestro planteamiento. Lo que no podemos, pues, es regresar al pasado de corrupción, de privilegios, donde pues había un grupo que gobernaba México. No. México lo gobierna su pueblo. En México quien manda es el pueblo, porque esa es la democracia, esa es la verdadera democracia. Y no puede ser que unos cuantos decidan por la mayoría, que es como ocurría en el pasado, vinculado con fraudes electorales. Entonces, por eso antes como antes y ahora como ahora. Y ahora pues gobierna el pueblo y muchos empresarios y empresarias mexicanas pues están de acuerdo en invertir para el desarrollo de México y eso es lo que queremos, buenos salarios, buenos ingresos y un proyecto de nación para todas y para todos, pero con el principio de por el bien de todos, primero los que menos tienen. Presidenta, su opinión sobre pues el hundimiento de un buque en aguas de Venezuela por parte de Estados Unidos y que pues el gobierno de Venezuela pues acusa al gobierno de Donald Trump de ser como piratas y pues más que estos hundimiento ataques. Fue la incautación. Confiscación, perdón, confiscación. Nosotros, por eso lo dije hace un momento, nosotros estamos de acuerdo con los tratados internacionales, con el respeto de los tratados internacionales, con la no intervención, con la solución pacífica de los conflictos y siempre México debe velar por ello. Primero, porque es convicción y segundo, porque además está en la Constitución de la República y todo presidente de México o presidenta tiene que guiarse por los principios de política exterior de la Constitución. Es algo que México es ejemplo ante el mundo y esa debe seguir siendo siempre nuestra posición. Presidenta, por último, ¿cómo ve que la revista Forbes la nombra a la quinta mujer más poderosa junto a Ursula von der Leyen y a la ministra de Japón, a Meloni, de Italia, en fin? Sin comentarios. A nosotros lo que nos interesa, nosotros no llegamos a la presidencia para un tema personal o por un tema personal. Llegamos a darle continuidad a la transformación y gobernar para el bienestar del pueblo y para seguir defendiendo la democracia, las libertades y el bienestar de los que menos tienen. Lo otro ya son las opiniones de revistas. Gracias, Presidenta. Todo lo que sea bueno para mí, todo para poner a México de moda está bien, para que vengan más visitantes. Vamos a ver, compañero, hace mucho que no pregunta. ¿Qué traes? Sí, tú, sí. Ya te ganaron. ¿A quién? Pregunta si quieres y luego el compañero, ya que… Buenos días, Presidenta. Óscar González, de Radio Relax 104.5 FM, pues agradeciéndole que me permita la palabra. Presidenta, hace algunas semanas, pues con motivo del Mundial a nuestro país, usted mencionó que obsequiarían el boleto 001 de la apertura inaugural de ese gran evento. Bueno, pues comentarle que lo dimos a conocer en nuestro programa 104.5 Noticias. Ante ello, llegó una jovencita que no rebasa la mayoría de edad, Ana Elsie Vázquez Reynoso. Ella nos pidió encarecidamente, llena de emoción, le hiciéramos de su conocimiento que le gustaría ser afortunada para obtener ese boleto. Ana Vázquez
es una jovencita que cursa actualmente la preparatoria en el Instituto Politécnico Nacional con excelentes calificaciones. Además, juega fútbol en tercera división. Ese deporte es su vida, su pasión. Ella vive en Iztapalapa, es fiel admiradora de usted. Le pide sea considerada de lo que ella dice ser una gran oportunidad. Ya vamos a sacar las bases para la participación en el concurso o la rifa de quién se lleva el boleto del Mundial. Por otro lado… Pero muchos saludos. ¿Cómo se llama? Ana. Ana, muchos saludos a Ana. Invítala un día para que venga. Ok, claro que sí. Por otro tema, Presidenta, es lamentable que la fabricación de delitos en México lleve a mucha gente inocente a compurgar penas en la cárcel por delitos que no cometieron. Es inhumano que esas personas inocentes pierdan muchos años de su vida privados de su libertad. Podría ser el caso de Carlos Alberto, quien lleva ya 5 años en el penal de Charo en Morelia, Michoacán, con una sentencia de 50 años de prisión por un delito obviamente que no cometió. Así lo da a conocer su propia hermana, quien asegura que solo le fabricaron carpeta con mentiras y señalamientos falsos por el delito de secuestro. ¿Se podría hacer algo al respecto, Presidenta? Pásanos el caso y se lo damos a Secretaría de Gobernación. Sí, es todo por el momento. Gracias. A ver, ahora sí. Gracias, Presidenta. Julio Mar Gómez, de MDP de Medios del Pacífico. Presidenta, preguntarle como primer tema, recuerda que alguna vez le comenté de estos filtros que había de la Fiscalía General de la República y que tenían largas filas de personas esperándose. Hoy se pone más difícil porque aparte de tener estos retenes en el norte, pues para los migrantes es un dolor de cabeza por lo tardío en las revisiones y también ya… ¿Filtros de la Fiscalía? Sí, de la Fiscalía General de la República. Y ya les piden $200 por cuota. Vamos a poner el teléfono para que se denuncie, a ver si hoy en la tarde lo pongo en las redes y le comentamos a la fiscal Ernestina Godoy. Muchas gracias. Por otra parte… ¿En qué lugares están? Sobre todo en San Luis Río Colorado. Ese es la famosa, el filtro más largo que hay, pero sobre todo en las garitas largas de todo el norte, ¿no? De los que vienen. Y ya comentó lo del meneaje, pues eso es muy importante. Sí. Ahorita están abandonando prácticamente nuestros hermanos migrantes los carros para venirse, porque antes es mejor tratar de llegar a México que ser arrestados por el ICE, porque es más difícil esa parte. Presidente, usted bien lo dijo el día de ayer que estuve en Puebla, es difícil para las mujeres llegar a los lugares de alta especialidad y demás. Nada más quisiera comentarle que una médico especialista muy buena para trabajar ha agotado todos los recursos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder denunciar un acoso laboral. Y pues la única forma de decirle a ver si lo pudiera atender es Citlali, sí, por ejemplo. Si nos das el dato aquí con sí. Belmont. Y para no revictimizar más, le comparto nada más el dato a él, precisamente. Presidenta, también preguntarle cómo va el tema de, ahorita que hablaba de Pemex, había comentado que iba a tener una autosuficiencia para pagar la deuda y si ya la tiene, que era en noviembre, creo, y para el 2027 sería ya, pagada todos esos endeudamientos. Sí, a ver si viene, no sé si a fin de año o el próximo año ya que venga Pemex a platicar, pero está cerrando muy bien Pemex este año, muy bien. Se hicieron 2 acciones muy importantes, una, Hacienda le ayudó a refinanciar pagos de intereses que tenían este año y fue una operación muy, muy buena, tanto que las calificadoras subieron de calificación a Pemex. Esa fue una acción. Y la otra, un instrumento financiero muy transparente que está ayudando a pagar la deuda de proveedores y particularmente la inversión de 2025. Entonces eso ha ayudado mucho y está cerrando muy bien. Yo creo que en enero traemos a Pemex para que pueda ya informar de su cierre. Están vendiendo más gasolina, más diésel, va muy bien Pemex. La refinería Olmeca produjo 300,000 barriles ya, o sea, ya llegó prácticamente a su máximo. Está funcionando también muy, muy bien.
Muchas gracias, Presidenta. Le quería comentar con el tema de seguridad, en días atrás, sobre todo el martes que fue la mesa de seguridad, ¿qué ha pasado con el caso de la influencer Valeria Márquez de Jalisco y sobre el caso también de los colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México? Esos casos que dijeron que se atrajo la investigación en la mesa de seguridad y saber de qué es lo que ha ocurrido, si ha habido justicia. Les pedimos al gabinete que pueda informar. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Vamos con